versículo 13. Aleluya. Dios bendiga cada vida a la distancia, que luego nos va a estar viendo a través de las redes. Jeremías 2:13, amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Amén. Vamos a estar en reverencia a la palabra. Y la palabra dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Repito, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa. En esta hora me pongo delante de ti, Señor, como instrumento tuyo. Sé tú hablando a tu pueblo, a cada vida, a cada corazón, Señor amado, la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, en esta mañana, Señor, para edificarnos, para hacernos crecer, Señor amado, en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar. Santo es el Señor. Iglesia, vamos a estar hablando bajo el tema volvamos a la fuente. Volvamos a la fuente. Aleluya. Antes de entrar de lleno a este versículo que te acabo de leer, que es una situación en la que se encontraba el pueblo de Israel, de las tantas que el pueblo de Israel pasaba o de las tantas que el pueblo de Israel hacía en contra de Dios en desobediencia, esta era una de ellas. Pero antes de eso quiero hablarte de lo que sucedía en ese momento en el pueblo de Israel. Este libro de Isaías es un libro que extrae lo que el Señor le hablaba al pueblo de Israel a punto de entrar al exilio, antes de que Babilonia entrara y se lo llevara a cautiverio. El profeta Jeremías era utilizado siempre con palabras proféticas para hablarle a aquel pueblo. El Señor nunca había dejado de hablarle al pueblo, a pesar de que el pueblo era desobediente, a pesar de que el pueblo muchas veces se olvidaba de Dios. Siempre el Señor levantaba al profeta, fuera con palabras de bien para el pueblo, pero también para palabras de juicio o de corrección para el pueblo. Este pueblo había tenido ya muchos reyes con ellos, pero cada vez que un rey se levantaba en aquel pueblo, levantaba la idolatría, se olvidaba de Dios y volvía a la idolatría. Y el pueblo continuaba en esa actitud de ir en contra de Dios. Hubo un solo rey que fue Josías, que levantó, como uno dice, una reforma y quitó todos los altares de las idolatrías. Pero el pueblo continuó con la misma actitud. El pueblo seguía detrás de la idolatría. El pueblo continuaba haciendo las cosas que a Dios no le agradaban. Ellos tenían posiblemente una apariencia religiosa, pero en realidad había corrupción espiritual en ellos, porque habían dejado de adorar al Dios Todopoderoso, al Dios vivo, por irse a idolatrar otros dioses, por irse a servir otros dioses, por hacer otras cosas que no eran lo que Dios había mandado hacer. Así que Dios, a través del profeta Jeremías, estaba en este momento levantando un juicio, o estaba hablando lo que estaba pasando en contra de aquel pueblo. Lo que el pueblo había decidido, porque no era una situación por algo que había, no, era una decisión del pueblo. Habían dejado la fuente de agua viva por irse a cavar cisternas rotas, donde el agua se iba a echar a perder. En este capítulo 2, en este mismo capítulo, el Señor le recuerda todo lo que había hecho. Recuerdan la semana pasada que el predicador hablaba, que el Señor también les trajo a memoria lo que había hecho por ellos. En este capítulo 2 también el Señor hace lo mismo. Les habla y les dice, yo los saqué de Egipto. Se los recuerda. Dios tenía que cada instante estar recordándole a aquel pueblo lo que había hecho por ellos. Cuando el pueblo se supone que sea agradecido y entendido de lo que Dios hace por nosotros. Pero a veces somos tan cachorros como decimos nosotros y queremos olvidarnos de lo que Dios nos da, de lo que Dios hace, y comenzamos a adorar o a servir otras cosas que no son conformes a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Dios les recordó que los había guiado por el desierto. Todo lo que Él hizo en ese desierto para que ellos estuvieran bien. Los guardó, los protegió. Nunca les faltó nada, los sostuvo en ese desierto, aleluya. Les habló también de cómo los introdujo en la tierra prometida.
cómo Dios hizo para que ellos pudieran conquistar la tierra que Dios les prometió. Y es lindo recordar lo que Dios ha hecho. Pero ¿por qué nosotros, cuando Dios trabaja en nosotros, decidimos hacer otras cosas y no honrar a Dios? ¿Por qué decidimos olvidarnos de Dios en vez de honrar a Dios y seguir sirviendo a Dios? Y este pueblo, mientras más Dios le hacía, más se olvidaban de Él. Hacían cosas lejos de Dios. Comenzaban a idolatrar otros dioses y a cavar cisternas vacías y rotas para depositar algo que se iba a echar a perder. Aleluya. Ellos decidían desconectarse de la fuente e irse a adorar a otros dioses que no les ofrecían nada. Aleluya. Esto quiere decir que Dios había sido fiel como proveedor. ¿Cuánto con ustedes Dios no ha sido fiel como proveedor? A ustedes no les ha faltado nada porque Dios siempre ha estado ahí. No nos ha faltado nada porque Dios siempre ha sido nuestro proveedor. Dios siempre ha sido nuestra guía. Dios siempre ha sido nuestro protector. No nos ha faltado nada, iglesia, porque Dios ha estado presente siempre para nosotros. Aleluya. Pero el pueblo hizo algo muy, muy grave en este único versículo que yo te acabo de leer. El pueblo se había olvidado de Dios. El pueblo se había contaminado con idolatría. Habían adoptado costumbres de otras naciones. ¿Cuántas veces no adoptamos costumbres de las personas o cosas que nos rodean cuando sabemos que no es lo que le agrada a Dios? Nos olvidamos de Dios. Aleluya. Cambiamos la gloria de Dios por cosas que no tienen sentido en esta tierra. Cambiamos a Dios por cosas inútiles, que son temporeras, iglesia. A veces nosotros dejamos de estar pegados a la fuente por lo que nosotros quizás podemos hacer o este mundo nos pueda dar. Y comenzamos a cavar cisternas que no tienen nada que puedan retener, que en algún momento van a estar vacías porque están rotas. Porque lo que yo pueda echar momentáneamente en esa cisterna se va a echar a perder. Porque no te va a sostener, porque la única fuente de vida es Cristo. La única fuente de vida que te sostiene, te protege, te guía, es el Señor Jesús. Y a veces queremos tener nuestra vista, nuestra mirada en otras cosas y olvidarnos de la fuente. Y el que se desconecta de la fuente termina seco. El que se desconecta de la fuente termina seco porque piensa que solo puede. Y solo no va a poder. Sin la fuente de agua viva estamos corriendo peligro. Y este pueblo estaba corriendo ese mismo peligro. Y Dios no quiere que ni tú ni yo hoy pasemos el mismo peligro que estaba a punto de sucederle al pueblo de Israel. Porque se habían olvidado de Dios. Aleluya. Israel no se quedó sin Dios por accidente. Ellos abandonaron a Dios. Porque ese versículo dice, me abandonaron a mí, fuente de agua viva, para irse a cavar cisternas vacías y rotas. ¿Saben? No fue que Dios los dejó, ellos decidieron dejar a Dios. Y muchas veces la gente recibe de Dios en el proceso, en el momento difícil. Recibimos de Dios, Dios nos ayuda, Dios nos sustenta, Dios nos guarda, podemos pasar el proceso, estamos bien después del proceso, pero cuando todo está bien, entonces decidimos desconectarnos de la fuente. Decidimos olvidarnos de Dios y queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Ya recibimos de Dios lo que queríamos, ahora yo sigo mi camino y eso no funciona así, iglesia. Tenemos que volver a la fuente. Tenemos que mantenernos conectados a la fuente todo el tiempo. No nos podemos despegar de la fuente. Aleluya. Israel abandonó la fuente, pero aún Dios continuaba con ellos. Dios no nos abandona. Quien decidimos abandonar a Dios somos nosotros. Con nuestras actitudes, acciones, maneras de actuar, decisiones, como tú lo quieras pensar, somos nosotros los que decidimos abandonar a Dios. El problema nunca es que falta el agua, el problema fue que dejaron la fuente, porque la fuente siempre está ahí disponible para ti y para mí. El problema es que nosotros somos los que decidimos desconectarnos de la fuente. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel.
Y porque se desconectaron de la fuente, dice que ellos hicieron dos males. Primero se desconectaron de la fuente y luego cavaron cisternas pensando que ellos podían seguir adelante sin Dios. Y ese es el peor error que el ser humano puede tener. Pensar que tú puedes seguir hacia adelante sin Dios, sin la fuente. Ellos pensaron, pues ya Él nos trajo a esta tierra. Y estaban a punto de caer en cautiverio y no lo estaban viendo aún cuando el profeta está hablando. A veces Dios nos habla, Dios nos pone sobre aviso y te dice, ten cuidado porque me estás dejando a mí que soy fuente de agua viva para irte a hacer lo que tú quieres. Dios siempre habla a tiempo, Dios siempre está ahí hablándonos, no nos ha dejado solos, pero nos hacemos del oído sordo. Queremos hacer como el pueblo de Israel, no me importa, sigo hacia adelante y hago lo que quiero. Y es un peligro, iglesia. Primero es que ellos abandonaron la fuente después de todo lo que Dios le había hecho. Dios no le había fallado, Dios era fiel con ellos. Y a veces nosotros nos comportamos infieles con un Dios fiel, iglesia. ¿Por qué nos tenemos que comportar infieles con un Dios que ha sido fiel con nosotros, que nunca nos ha dejado? Y muchas veces le pasamos cuenta a Dios de cosas que nos suceden o cosas que queremos hacer. Dejamos de ser fieles a Dios porque queremos las cosas a nuestra manera. Y no es así, iglesia. Este mensaje hoy puede sonar un poquito fuerte, pero es la realidad de muchos de los que estamos aún dentro del evangelio, que después que recibimos de Dios queremos alejarnos de Dios. Después que hemos recibido lo que queremos irnos porque ya Dios nos dio lo que nos tenía que dar, como si Dios trabajara así para nosotros o como por obligación. No, Dios es misericordioso y por su misericordia con nosotros es misericordioso y nos da, nos sustenta. Pero no nos comportemos como el pueblo de Israel y abandonemos lo que es Dios, la fuente de agua viva. ¿Sabes por qué? Porque estás mejor cuando estás conectado que cuando estás desconectado. Porque cuando estás desconectado lo que puedas tener es temporero y se va a echar a perder. Porque no está conectado a la fuente. Lo que no está conectado a la fuente va a morir y va a acabar. Porque no está fluyendo. Es algo que está estancado, momentáneo, pero va a llegar el momento en que se puede acabar. Puedes encontrarte feliz por un momento en algo de este mundo y que tú digas, pero es que esto me está haciendo feliz, pero está conectado a Dios, está relacionado a Dios, es algo momentáneo que te está trayendo posiblemente una felicidad momentánea, pero si no está en Dios, puede acabarse porque es una cisterna rota. Y una cisterna rota sabe que pierde esa agua que está ahí dentro. Así que lo que está ahí dentro, si tú lo tienes en una cisterna rota, se va a echar a perder. Por eso el Señor dijo, ellos cometieron dos males. Dos males. Me abandonaron y crearon otras cosas que no eran mías. Se aferraron a otras cosas que no son mías. A otras cosas de esta tierra que son temporales, que no son mías. Que no son malas, pero tú no las puedes poner en primer lugar antes que Dios. Tú no las puedes poner en primer lugar antes que Dios. Tú tienes que entender eso, que lo temporal es temporal, pero la fuente de agua viva es eterna. Es la que te va a llevar a esa vida eterna, la que te va a sostener. Aleluya. Santo es el Señor. Ellos dejaron esa fuente. Fue algo voluntario. Nadie los obligó. Ellos decidieron abandonar la fuente. Ellos decidieron tener una desconexión con Dios. ¿Cuántos no deciden tener esa desconexión con Dios? Lamentablemente. Muchos deciden, no me quiero más relacionar con Dios. Eso hizo el pueblo de Israel. Se desconectó de Dios y eso es un peligro. Y no solamente se desconectó de Dios, sino que hubo frialdad espiritual progresiva. Poco a poco se iban despegando de Dios. Poco a poco no les importaba lo que Dios pensaba. Poco a poco ellos iban haciendo lo que querían y mucha gente muchas veces son de igual manera. Se olvidan de la fuente de agua viva. Usted sabe que una fuente es algo que corre constantemente, que siempre va a estar ahí, es fluyente, es algo que siempre va a estar ahí corriendo en usted. Pero si no está, donde no hay agua, hay sequedad. Y donde hay sequedad, hay muerte, iglesia. Y Dios quiere que tú hoy entiendas y comprendas
a que nunca te desconectes de Dios. Porque si te desconectas de Dios, el final es una muerte espiritual y te vas a alejar de Él. Aleluya. Así que ellos decidieron dejar y entrar en esa frialdad. Ellos descuidaron la oración, descuidaron la ley, que era lo que había. Hoy día la gente descuida la palabra, que es algo que yo enfatizo mucho, la oración que estamos hablando. Ellos descuidaron todo lo que tenía comunión con Dios. Esa misma comunión con Dios la dejaron. Al ellos cavar cisternas para ellos mismos, me está diciendo es que a mí no me importa lo que Dios haga. No me interesa, yo quiero hacer mi vida como yo quiero, me quiero desconectar. Y eso es un peligro, iglesia, porque tu corazón termina enfriándose lejos de Dios. Tu corazón lejos de la fuente termina enfriándose y es un peligro de muerte. Aleluya. Santo es el Señor. El mismo Dios se presenta como fuente de agua viva. No era un Dios distante, era un Dios presente en medio de su pueblo. No era un Dios seco, es un Dios que es fuente de agua viva. Aleluya, que esa agua era constante para nosotros. Pero ellos no quisieron esa agua. Dios es una fuente activa, es una fuente constante y es una fuente suficiente para que tú estés bien. Pero no, yo estoy bien como yo quiero. Yo estoy bien con lo que yo hago. Yo estoy bien como me dirijo. Y Dios sí lo tengo ahí, pero para cuando lo necesites. Dios no está ahí solamente para que lo necesites. Dios está ahí para que te sustente, pero también está para que tú te mantengas vivo, aleluya. Para que esas aguas corran dentro de ti, que es lo que Dios quiere, aleluya. La fuente de Dios representa vida continua en ti. Representa provisión constante en ti. Representa una relación viva con Dios todo el tiempo. No es que tengo una relación hoy y mañana, no. Es una relación viva porque sé quién es Dios, sé lo que puede hacer y como sé quién es Dios en mí, lo que ha hecho en mí, yo tengo esa relación y me mantengo conectado a la fuente. No me despego de la fuente y si te has despegado de la fuente es tiempo de volver a la fuente. Aleluya. Lo otro que ellos hicieron fue que cavaron cisterna y esto es un peligro porque ellos intentaron reemplazar a Dios y a Dios nada lo reemplaza. Nada reemplaza a Dios. Lo que tú quieras poner por encima de Dios no lo va a reemplazar. Vuelvo y te lo repito, será momentánea tu felicidad, temporera, porque llegará el momento en que se acabará, porque si no está conectada a Dios, no es fuente de agua viva, son cisternas rotas. Nada reemplaza a Dios. Ellos pensaron que por su esfuerzo humano iban a poder seguir. Ellos pensaron que por sus decisiones inconsistentes ellos podían mantenerse firmes. Ellos pensaron que por su situación de ellos querer hacer lo que querían iban a poder continuar y no era así. Porque la consecuencia estaba pronto a suceder. Y era que Babilonia venía a llevárselos cautivos. A veces el problema está a punto de entrar a tu casa cuando estás cerca de Dios porque te has despegado de la fuente. Dios te avisa a tiempo y te dice, mira, ¿sabes qué? La fuente soy yo. Y hoy yo te estoy recordando que no te desconectes de esta fuente. Porque si te desconectas de la fuente, el problema está cerca. Y si tú no estás conectado a la fuente, el problema va a hacer estragos contigo. Te va a llevar cautivo. El pueblo de Israel no lo entendió. Dios le dijo, ustedes han hecho dos males. Me dejaron. Y eso es peligroso. Y han querido hacer lo que han querido hacer por su cuenta. Han hecho ustedes cisternas para hacer lo que ustedes quieran. Pero la consecuencia está cerca a la puerta si ustedes no regresan a la fuente. Aleluya. ¿Sabes por qué las cisternas hoy día pueden ser fáciles? Simples cosas que tú piensas que no son malas, pero que tú piensas que lo estás haciendo y que no hay problema en eso. No hay problema, vuelvo y te lo repito, si estás conectado a la fuente. Pero hay gente que deja la fuente de agua viva por cisternas vacías y rotas. ¿A qué me refiero? Que se conforman o quieren vivir solamente porque la relación que tengo es la que me sostiene. La relación que tengo, que es temporal, que
que tú sabes que no le agrada a Dios, pero entonces la tengo y la mantengo y me alejo de la fuente de agua viva. Eso va a ser temporal, iglesia, porque si tú tienes una relación que no va conforme a lo que Dios habla, sabes que va a ser temporal y va a llegar el momento en que va a acabar si no está pegada a la fuente. Hay veces que pensamos que los logros que nosotros tenemos, pensamos que todos los logros, tenemos todo, alcanzamos todo, pero está pegado a la fuente, porque si los logros no están pegados a la fuente, van a terminar siendo logros y ahí se van a quedar, iglesia. Tenemos que aprender a hacer todo lo que hacemos pegado a la fuente. Que sea Dios quien nos dirija, que sea Dios quien hable, que sea Dios y que diga esto sí y esto no. El que está pegado a la fuente reconoce y sabe cuál es la dirección de Dios. Pero el que no está pegado a la fuente hará cosas y sabrá que al final, si no están pegadas a Dios, el resultado va a ser uno que es temporal y momentáneo. Tú puedes decir, pero esto me está causando felicidad, gloria a Dios y aleluya. Te está causando felicidad, pero recuerda que si dejas la fuente, son cisternas rotas que en un momento, por el boquete que tenga, se van a ir filtrando y se van a deshacer. No hay nada más lindo que todo lo que yo haga, lo haga pegado a la fuente, lo haga con Dios, tomando decisiones con Dios, aleluya. Así que el problema nunca fue que Israel no tenía agua, el problema fue que dejó la fuente, y eso mismo sigue pasando hoy. No es que no haya oportunidades, no es que no haya opciones, es que dejamos de conectarnos con Dios y no podemos dejar de desconectarnos con Dios, no podemos dejar la oración. Tú quieres paz, tú quieres una vida de paz, tienes que estar conectado a la fuente con la oración. No puedes dejar su presencia, tú tienes que buscar su presencia. Esa es la fuente de agua viva que fluye constantemente para la iglesia. Pero el que no está conectado en oración, el que no busca su palabra, está desconectado. No me diga que no, iglesia. Todos, si no estamos conectados a estas cosas, dejamos la fuente igual que Israel. Dejamos la fuente de agua viva igual que Israel. Y después no te preguntes por qué hay vacíos en tu vida. Después no te preguntes por qué es que me siento vacío. ¿Por qué está sucediendo estas cosas y no siento gozo en mi alma? ¿Te has puesto a preguntar si estás conectado a la fuente? Si has dejado la fuente de agua viva y posiblemente estás en una cisterna rota que entonces está vacía. Tenemos que reflexionar, iglesia. No nos desconectemos de Dios nunca por nada ni por nadie. Dios es primero en todo. Y todo lo que hacemos, dice la palabra, tenemos que hacerlo como si fuera para Él. Él que es la fuente de agua viva. Tú quieres vida, tú tienes que estar conectado a la fuente. Si te has desconectado, tenemos que volver a esa fuente. Aleluya. Así que todo lo que tú tengas, éxito, compañía, recursos, si no están en la fuente, es algo que va a terminar siendo vacío en tu alma. Todo lo que tú puedas tener, si no está conectado a la fuente, va a llegar en un momento que te vas a sentir vacío y nada de esto te va a llenar, porque son cisternas rotas si no están conectadas a la fuente. Puedo tener lo que pueda tener en la vida, pero si Dios no está presente, será algo momentáneo y vacío. Y Dios lo que quiere es que tú estés pleno en Él. Dios no quiere que tú estés vacío. Dios quiere que tú tengas plenitud de gozo en tu vida, que tú estés bien. Pues no dejemos la fuente, iglesia. Mantengámonos conectados a Dios. Aleluya. Todo lo que reemplaza a Dios o lo que quiera reemplazar a Dios será algo que eventualmente te dejará seco. Algo que te dejará totalmente seco y vacío. Y lo más fuerte no es solamente que ellos dejaron la fuente. Lo más fuerte es que lo que vino después fue una consecuencia grave por haber dejado la fuente. Que fue que fueron cautivos. Y en esa cautividad, mira lo que dice Jeremías 17:13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan, serán avergonzados. Los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová,
fuente de agua viva. Si tú dejas a Jehová, fuente de agua viva, hay consecuencias, dice la palabra. Y ahí está claro en Jeremías: ustedes dejaron a Jehová, fuente de agua viva, ustedes serán avergonzados. Y no es que Dios no, es que son consecuencias de nuestros propios actos y decisiones. No es que Dios quiera castigarnos, no. Lo que nos sucede son consecuencias de nuestros actos, de nuestras decisiones, de lo que decidimos nosotros hacer con nuestra vida cuando dejamos a Dios aparte y no lo hacemos parte de nuestra vida. Cuando decidimos desconectarnos de Dios. Dios no tiene la culpa de lo que nos pasa, pero sí hay consecuencias cuando lo dejamos y nos apartamos de Él. Y Jeremías le estaba diciendo al pueblo ahí: el que dejó a Jehová será avergonzado. Y no solamente eso, los que se apartan serán escritos en el polvo. ¿Tú sabes lo que significa esto? Ahí hay 3 puntos importantes. Serás avergonzado si te alejas de Dios. Serás lleno de vacío, avergonzado. Serás alguien que no te vas a sentir pleno porque estás lejos de Dios. Aleluya. Lo dice la palabra. ¿Qué significa ser avergonzado? No solamente es una vergüenza externa, significa que estás teniendo una exposición interna de vacío, porque la gente va a notar que algo está pasando contigo. Hay vacío, esa tristeza se va a notar. Vas a ser avergonzado porque te has alejado de la fuente. Ya ese gozo se ha ido de tu vida porque lo que tú pusiste momentáneamente y quisiste utilizar para reemplazar a Dios te ha creado vacío dentro de ti. Y esa vergüenza se va a ver. Vuelvo y te lo repito, Dios no quiere que caigas en estas consecuencias. Por eso no nos podemos desconectar de la fuente. Si Dios ha hecho cosas grandes por ti, haz tus cosas grandes por Dios. No te desconectes de la fuente, aleluya. Porque Dios te quiere conectado a Él para que tú estés bien, aleluya. Posiblemente lo que te prometía llenarte te está causando vacío porque está desconectado de Dios. Y no está funcionando. Lo que parecía para ti suficiente, porque en tu humanidad pensabas que era suficiente, ahora tú estás viendo que está fallando y era porque estaba desconectado de la fuente. Todo lo que esté desconectado de la fuente tiene un final muy triste y avergonzado, dice la palabra. Porque como Dios no está presente, eso que tú estás viendo ahora posiblemente que estés completo, pero si no estás con Dios en un momento dado va a fallar, no va a funcionar, porque no lo has puesto delante de la fuente, aleluya. La vergüenza no es solamente una emoción, es un resultado de haber puesto la confianza en algo que no era Dios. Serás avergonzado porque tu confianza la pusiste en algo terrenal que no era Dios. Y Dios quiere que hoy vuelvas a poner tu confianza plenamente en Dios. Este pueblo comenzó a idolatrar y a confiar en otros ídolos. Comenzaron a hacer alianza con otras naciones. No hagamos alianza con gente que no tenemos que hacer, que sabemos que no tienen nada de Dios. Aleluya. Porque en un momento dado, eso, si tú no estás conectado a la fuente, te puede hacer daño. Y este pueblo hacía muchas alianzas con otras naciones cuando Dios le dijo, no se mezclen con otras naciones. ¿Sabe? El pueblo hacía muchas cosas lejos de Dios. Ellos empezaron a confiar en que ellos podían, ellos mismos. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que podemos nosotros con nuestra propia fuerza? Iglesia, no podemos hacer nada si Dios no está presente. La palabra dice que no somos nada sin Dios. Si Dios no está presente, te vas a morir, no vas a funcionar. Como Dios quiere que funciones, completo en Él, aleluya. Pero si estás desconectado, sabe que puede haber consecuencia. Aleluya. Lo otro que le produjo fue inestabilidad a este pueblo. ¿Sabes por qué? Porque ahí dice ese versículo, serán escritos en polvo. Si usted escribe en polvo, ¿qué va a suceder con lo que usted escribe en el polvo? Se va a deshacer, se va a ir, el viento le va a dar. ¿Verdad que sí? Lo que se escribe en el polvo se deshace. Eso me habla de inestabilidad. Este pueblo, porque se había apartado de la fuente, estaba siendo inestable. Ya no había firmeza en ellos. Ya no había una vida de firmeza. Eso significa que no estaban permaneciendo. Ya estaban lejos de Dios. Aleluya. Había inestabilidad espiritual en ellos. No tenían firmeza, no tenían raíz y mucho menos tenían estabilidad ya como pueblo de Dios.
porque ya ellos habían hecho mezclas, habían hecho lo que querían y se habían alejado de Dios. Y cuando te alejas de Dios es como si te escribieran en el polvo y te conviertes inestable en tu vida. Ya no hay firmeza. Tú ves la gente divagando en doble ánimo. Ya no hay firmeza de carácter. Ya no hay ese carácter firme de confianza en Dios, porque han dejado a Dios. Lo han hecho a un lado. Se han desconectado de la fuente, aleluya. Así que cuando alguien se aparta de Dios, sus decisiones ya no van a tener dirección. No vas a tener dirección, aleluya. Tus emociones van a ser gobernadas por tu vida y no por Dios. Y esto es peligroso, iglesia. Porque como no estás conectado, estás haciéndolo como tú quieres, como te parece, tus emociones van a estar divagando, vas a estar pensando, vas a ser gobernado por tus emociones y no por Dios. Y cuando nosotros somos gobernados por las emociones, es difícil. Porque las emociones un día te va a tener triste, otro día te va a tener alegre, otro día te va a tener con ansiedad, otro día. Pero cuando Dios gobierna tu vida, todas estas cosas se ven de una manera diferente. Cuando estamos conectados a la fuente, toda ansiedad es entregada a Él y la ves diferente. Hay paz en el proceso. Ya tú no vas a actuar de la misma manera porque estás orando, porque estás leyendo su palabra. Estás conectado a la fuente y cuando estés conectado a la fuente, los procesos se ven diferentes. Hay estabilidad en el proceso. Pero si yo no estoy en la fuente, estoy siendo inestable. Como este pueblo, aleluya. Y no solamente inestables, como te dije, no tenían permanencia, nada duraba. Por eso, los planes que tú hagas, las cisternas que prepares tú por tu cuenta, no van a permanecer si no están en la fuente. Para permanecer en tus planes, tú tienes que conectado con Dios. Aleluya. Así que ellos tenían falta de permanencia, aleluya. Por eso estaban siendo escritos en el polvo. Lo que construyen no permanecía. Lo que ellos hacían no permanecía. Por eso le dice, son cisternas rotas y vacías. Lo que ustedes hacen no permanece fuera de mí, dice el Señor. Lo que ustedes intenten hacer fuera de mí no va a perdurar, no va a permanecer, aleluya. Cuando algo no está conectado a la fuente, no tiene vida para mantenerse. No tiene vida para mantenerse. Si no está conectado a la fuente, no se va a mantener. Aleluya. Porque la permanencia no depende de tu fuerza humana. No depende de ti. Depende de una fuente constante, que es la fuente de agua viva, que es Dios. No va a permanecer por lo que tú hagas. Permanece porque Dios está presente. Permanece porque Dios está presente. Si Dios no está presente, no va a permanecer. Vas a estar escrito en el polvo y vas a desaparecer. Aleluya. Porque lo que no nace de la fuente no tiene capacidad de permanecer. Por eso te digo, plan que tú hagas fuera de Dios no va a permanecer. Plan que tú hagas pegado a la fuente va a permanecer porque hay vida. Hay constante agua fluyendo en tu vida y lo que tú hagas va a permanecer en el Señor, aleluya. Ellos dejaron la fuente y luego comenzaron a experimentar estas consecuencias por haberse alejado de Dios. Por eso terminaron en cautiverio, lejos de su pueblo. Y no fue un año, iglesia, ni 2 años que el profeta habló a aquel pueblo. Jeremías estuvo hablando por años a aquel pueblo. Ya esto último que el Señor le estaba diciendo era algo, como yo diría, como uno de los ultimátum de lo que el Señor le estaba diciendo. Ustedes me dejaron a mí y tomaron decisión de hacer lo que querían. Ahora tendrán consecuencias por sus propios actos. Por eso no nos podemos quejar, iglesia, cuando a veces suceden cosas por tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Cuando yo te digo fuera de la voluntad de Dios, es fuera de la fuente de vida, que es Dios. No nos podemos quejar, sino recapacitar y decirle al Señor, es que yo he hecho esto fuera de ti. Yo no te pedí a ti, no fui a consultar contigo, no fui a hablar contigo, he hecho estas cosas por mi cuenta. Perdóname, he cavado cisternas rotas y vacías y te he dejado a ti. No hay nada más lindo que reconocer y volver a la fuente. Volver a conectarnos a la fuente, aleluya. Si hay algo que lo he hecho fuera de la fuente, tengo que volver a conectarme a la fuente para que lo que yo pueda hacer permanezca,
no sea inestable y no pase vergüenza, iglesia. No estamos para ser avergonzados si estamos conectados a la fuente. No estamos para ser avergonzados si estás conectado a la fuente. Esto tú lo tienes que entender. No pases vergüenza en vano. Todo lo que hagas, hazlo conectado a Dios. Todo lo que comiences a trabajar, hazlo conectado a Dios. Todo lo que hagas con tu familia, hazlo conectado a Dios. Todo lo que hagas en tu trabajo, hazlo conectado a Dios. Todo lo que hagas, hazlo conectado a la fuente. Aleluya. Santo es el Señor. Y aquí el pueblo había dejado, pero te quiero llevar rapidito porque hay varios puntos y no quiero atrasarme mucho. El pueblo dejó la fuente. Israel recibió consecuencias por haberle faltado a Dios y haber abandonado a Dios. Pero tú sabes lo lindo de esto, que el Señor vuelve y se le revela a la iglesia hoy día. El Señor vuelve y le dice a la iglesia, yo soy la fuente. El Señor vino a traer esa promesa y nos la acercó nuevamente a nosotros. Mira lo que dice Juan 4:10 y todo el mundo yo creo que conoce esta linda historia. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí el Señor le estaba hablando a la samaritana. La samaritana había cavado cisternas rotas en su vida. ¿A qué me refiero? Tenía varios maridos, ninguno era de ella, como dice la palabra, ¿verdad? El Señor comenzó a hablar con ella y a tratar con ella. Ella fue a la fuente a buscar agua que estaba allí para saciar una sed temporal, física. Pero lo lindo de esto es que el Señor estaba en aquel lugar. El Señor le dijo, ¿sabes qué? Dame agua. Y ella le dice, pero tú me estás pidiendo a mí, que yo soy samaritana, judíos y samaritanos no se llevan entre sí, ¿verdad? Para avanzar lo que... Y tú me estás pidiendo, si tú conocieras, le dice él, ay santo, si tú conocieras quién te está hablando hoy, te está diciendo, yo soy la fuente. Él le dice, si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras quién te está hablando, quién te está extendiendo la gracia, quién te está extendiendo hoy algo que tú puedes recibir gratis porque yo te lo estoy ofreciendo. Si fuera así, tú me dieras a mí, tú me pedirías a mí esa agua de vida. Si tú entendieras este principio y esta importancia, tú entenderías quién te está diciendo, yo soy la fuente y hoy quiero salvar tu vida. Hoy quiero restaurar tu vida. Hoy quiero que tú tengas esta fuente en tu vida constante y no tengas que venir a saciar una sed temporal cuando yo te doy una sed espiritual eterna. Aleluya. El pueblo se había olvidado, había abandonado, hubo consecuencias, pero llegó uno a esta tierra para decirnos hoy a nosotros, yo te ofrezco a ti esa fuente. Hoy hay una fuente accesible de agua viva para lo que tú estás viviendo temporal. Lo cambies por una agua eterna que te va a sostener, que te va a cambiar y te va a restaurar. Aleluya. Y eso fue lo que le ofreció a esta mujer. Él le dijo, yo tengo lo que tú necesitas. Hasta hoy tú has estado en esta condición fuera de mí. Hasta hoy tú has estado en esta condición, en esta vida de pecado, porque no me conocías y no conocías la fuente de vida. Pero cuando la fuente de vida está accesible a nosotros, todo cambia. Aleluya. Todo se transforma, igual que pasó con ella. Aleluya. El Señor le ofreció, y este escenario es poderoso, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque ella dice que ella dejó el cántaro. Ella entendió lo que se le ofreció en aquel lugar. La palabra dice que ella salió rápidamente a hablar lo que a Dios, lo que Jesús había hecho en su vida. Ella dejó el cántaro, ella se olvidó de sus situaciones, ella dejó todo atrás. Ella dijo, es que yo encontré algo que me ha entrado a mi vida, que ha sido diferente. He encontrado plenitud de gozo en mi vida. Lo que otras personas no me pudieron dar, lo he encontrado en aquel que me habló allí. Y me ofreció la fuente de agua viva. Porque la palabra dice que ella dejó el cántaro y se fue. Ella vino a buscar agua y encontró agua, pero encontró la verdadera agua.
La agua que no se le sería quitada, la agua que la iba a sustentar de ahora en adelante y le iba a traer una nueva vida, aleluya, algo diferente, iglesia, santo es el Señor. Ella pudo entender lo que Dios le estaba ofreciendo, ella entendió que el Señor estaba trayendo salvación, que le estaba trayendo una vida nueva, una vida eterna, aleluya. ¿Sabes qué? Hubo revelación en ese lugar. Al principio ella no pudo ver quién estaba ahí. Pero cuando él le dice, si tú conocieras el don, si tú vieras quién está aquí, tú me pedirías a mí de esa agua, aleluya. Muchas veces Dios está frente a nosotros y no somos tan sensibles a entender que Dios está ahí para nosotros. Pero el Señor se le reveló a ella y ella pudo comprender es que este es el que yo necesito. Este es el único que me va a tener bien a mí. Este es el único que va a ser mi marido de ahora en adelante. Porque él le dice, 5 estrellas, aún el que tienes ahora no es el tuyo. Y Dios no la estaba juzgando, sino es que el Señor estaba trayendo restauración a su vida con el agua que le venía a ofrecer. Le venía a ofrecer cambio total a su vida. Porque eso hace la fuente de agua viva, te transforma en Dios. Te cambia. Y ella dijo, ya no me importa todas las cisternas que yo vivía anteriormente. Las que cavé por mi propia cuenta, las que quise hacer por mi propia cuenta. Pero ahora yo tengo fuente de agua viva. Ahora mi vida es diferente. Ahora mi vida camina diferente. Y ahora mi vida está conectada a la verdadera fuente. Aleluya. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Estar conectadas a esa fuente. Porque luego que tú estés conectado a esa fuente, algo poderoso tiene que ocurrir. Dios te sacia, porque la palabra dice en Juan capítulo 4, en ese mismo capítulo un poco más abajo, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿quién dará esa agua? Él es el que trae esa agua ahora. El pueblo se había olvidado en el Antiguo Testamento y había dejado esa fuente de agua viva. Pero ahora en el nuevo pacto, Jesús vino a traernos nuevamente esa fuente de agua viva. Se hizo carne, vivió entre nosotros, entregó su vida para que tuviéramos acceso libre a esa fuente de agua viva nuevamente. Aleluya. Y él dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Esto entendió la samaritana. Dios, no tendrán sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Qué revelación poderosa recibió esta mujer. Entendió el poder del agua que Jesús le estaba ofreciendo. Le dijo, la que yo te estoy dando y la que te estoy ofreciendo, no vas a volver a tener sed más. Esto no me habla, ¿verdad? Estamos hablando espiritualmente que no vamos a tener necesidades en esta tierra. Pero vuelvo y te repito, si estás conectado a la fuente, esas necesidades las vas a poder pasar tranquila, en paz, porque Dios está contigo. Aleluya. Él está hablando de que te va a alimentar, te va a saciar espiritualmente, no vas a estar seco, te vas a mantener y vas a saltar para vida eterna. ¿Qué me está diciendo? El agua del Señor es la que me mantiene vivo, es la que me sostiene hasta el último momento que regrese por su iglesia en el fin de los tiempos. Cuando ya estemos con Él en esa vida eterna, saltará a vida eterna, dice la palabra. No tendrás sed jamás. Aleluya. Dios nos está recordando y nos está diciendo y está describiendo que cuando nosotros conocemos la verdadera fuente, todo será saciado. No tendrás sed jamás. Esto rompe tu lógica humana, porque el ser humano vive de un ciclo constante. Nosotros somos capaces de vivir este ciclo. Buscamos, encontramos, nos satisfacemos por un momento, pero volvemos al vacío. Si nosotros tenemos cisternas rotas, este es el ciclo del ser humano. Busca, encuentra algo momentáneo que lo satisface en un momento, pero vuelve a tener sed, vuelve a estar vacío.
Pero con Cristo esto no es así, dice la palabra. Él rompe este ciclo, iglesia. Con Él no tendremos sed jamás, porque Él es la fuente. Lo que busquemos será en Él, lo que encontremos será en Él, nos satisfaremos en Él y no tendremos sed jamás. Ese ciclo cambia. El ciclo del ser humano, aquel que está alejado de Dios, es algo momentáneo. Pero este ciclo cambia cuando estamos conectados a la fuente. Porque ya entonces buscamos y sabemos que Dios está ahí. Vamos a encontrar porque Dios está ahí. Vamos a ser satisfechos porque Dios está ahí. Y no tendremos sed jamás porque Dios está ahí como fuente. Pero si lo hago sola, voy a volver a tener sed. Y Dios quiere que entiendas que tienes que estar conectado a la fuente. Aleluya. Y cuando estamos conectados a la fuente, y este es el último punto, cuando Jesús nos satisface y nos llena con su agua viva, mira lo que dice Juan 6:35. ¿Se me fue? Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed, jamás. Tienes que estar en la fuente. Tienes que estar en la fuente. Y cuando tú, Él no te está diciendo, yo doy pan, yo doy agua. Él no te está diciendo eso, yo soy. Yo soy ese pan, yo soy esa agua, yo soy quien te sustenta. Él no solamente provee vida, Él es la vida en ti. Él no solamente te satisface, Él es la satisfacción en ti. Él está en ti, en esa fuente de agua viva. ¿Y por qué yo te digo que Él está en ti? Porque usted sabe que ahora, bajo el nuevo pacto, ¿dónde está el Señor ahora? Dentro de nosotros. Esa fuente ahora vino a habitar dentro de nosotros. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Te repito, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Se me cae ese. Aleluya. Ríos de agua viva. Gracias, Ángel. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios no solamente quiere que tú estés solamente conectado a la fuente, sino que te conviertas en alguien que comparte esa fuente. Alguien que carga esa fuente. Alguien que mantiene esa fuente. Y que expande esa fuente de Dios en otros. El pueblo dejó la fuente. Hubo consecuencias por dejar la fuente. Pero vino Jesús a traernos otra vez esa promesa de que Él es la fuente de agua viva. Y que en el que Él cree no tendrá sed jamás. Pero no solamente eso, sino que al creer seremos dentro de nosotros corrientes de agua viva, como ríos que salen de nosotros, de nuestro interior correrán ríos. Y esto cambia todo, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no dice solamente van a recibir esa agua que yo les voy a dar. Él no le está diciendo solamente tienen acceso a esa agua ahora. Él te está diciendo algo más profundo. Correrán ríos de agua viva dentro de ti. El río es algo que no está estático. El río es algo que no se queda en su lugar. El río no depende de circunstancias externas para seguir corriendo. Usted sabe que el río sigue y sigue su camino y nada lo detiene. Pues así dice el Señor, que está la fuente de agua viva dentro de nosotros, como ríos que corren dentro de nosotros, si crees. Si recibes la fuente, si te pegas a la fuente y entiendes el poder de la fuente, aleluya. Dios te está diciendo que hay algo que está fluyendo constantemente dentro de nosotros, que como tú estás entendiendo que la fuente es importante en tu vida, tú la tienes dentro de ti,
la estás alimentando, buscando de Dios, buscando su presencia, orando la palabra y no te estás alejando de Él, tienes un río que está corriendo vivo dentro de ti, fluyendo constantemente. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere con la iglesia. Recuerda que ellos allá acabaron cisternas vacías, rotas, estancadas, limitadas, pero ahora hay una fuente viva y constante dentro de ti para que compartas con otros también, para que vivas en plenitud en el Señor y no tengas sed jamás. Aleluya. Así que Jesús está elevando a este nivel ahora, no solamente de una fuente, sino que lo está elevando ahora a ríos que corren dentro de nosotros, que fluyen constantemente. Ya no solamente recibes de la fuente, ahora tú fluyes en esa fuente. Aleluya. Tú quieres ver la manifestación de Dios, tú tienes que entender que la fuente está dentro de ti y que tienes que mantener esa fuente dentro de ti para que fluyas constantemente como ríos de agua viva. Aleluya. Para que Dios comience a usarte con poder, para que tú veas la mano de Dios obrar a tu favor. Aleluya. Antes este pueblo buscaba en cosas vanas, dependían de otras cosas, necesitaban algo constantemente, pero ahora que Cristo vino y entregó su vida y ahora está en nosotros y dentro de nosotros corren esos ríos, ahora tú puedes estar lleno de Él. Aleluya. Ahora tú puedes estar conectado fácilmente con la fuente. Antes era el sacerdote el que se acercaba, pero ahora tú tienes acceso libre a esa fuente porque está dentro de ti. Aleluya. Para que comiencen a correr como ríos de agua viva. Tú eres el canal de bendición aquí en la tierra, que Dios puede usar, que Dios puede bendecir, porque la fuente ahora está dentro de ti. Y si la fuente no está dentro de ti, vuelve a la fuente. Aleluya. Vuelve y conéctate a la fuente para que esos ríos comiencen a fluir constantemente dentro de ti. Aleluya. Lo que Dios pone en ti no es solamente para ti, es para que lo compartas con otros. Por eso te dije, tú estás conectado a la fuente, tu casa, tu familia, tu trabajo, tu entorno, todo lo que te rodea va a estar bien porque está conectado a la fuente y esos ríos están corriendo dentro de ti. Porque serás bendición. Serás bendición para los tuyos, serás bendición para tu casa, serás bendición para los que te rodean, porque como estás conectado a la fuente, están corriendo ríos de agua viva dentro de ti. Aleluya. Tu interior se convierte en fuente de vida para otros. Aleluya. Tu interior ahora, gracias que el Señor está a través de su Espíritu Santo dentro de nosotros como fuente de agua viva, ahora te conviertes tú en una fuente de vida para otros. Desde tu interior correrán ríos de agua viva, y esto es importante porque entonces no vas a vivir de apariencia, no vas a vivir de una emoción externa, de un momento, sino que vas a vivir de una relación profunda con Dios. De una relación profunda porque estás conectado a Dios, a la fuente, y está en ti. Aleluya. Ya no voy a vivir de emociones. Ya no voy a vivir de momentos que me hagan felices. Ahora tengo una relación profunda con Dios. Ahora tengo plenitud en Dios. Y todo va a ser diferente. Mi gozo va a ser diferente en el Señor. Porque esa fuente está en mí. Aleluya. Así que una persona conectada a Dios lleva paz donde hay ansiedad. Usted es la fuente ahora, esa fuente está corriendo dentro de usted. No, la fuente es Dios, pero ahora usted está conectado a esa fuente y está corriendo dentro de usted. Y donde usted llegue con esa fuente, usted lleva paz donde hay ansiedad. Y como usted está cargando esa fuente ahora, lleva esperanza donde hay desesperación. Usted es luz, iglesia. Usted lleva vida donde hay sequedad, para que entonces otros comiencen a conectarse a la fuente. Pero yo no puedo apagar ese río dentro de mí, yo no lo puedo apagar. Yo tengo que mantenerlo encendido y tengo que estar conectado a la fuente para que tú veas lo que Dios va a hacer. Ponte de pie, iglesia. Dios no te enseñó para solamente tener un depósito de Dios. Él también te diseñó para ser un río de agua viva. Aleluya. Santo es el Señor. El que vuelve a la fuente es restaurado, es lleno y luego es enviado a compartir esas aguas. ¿Sabes por qué? Porque lo que recibes de Dios no se queda ahí. Lo que estás recibiendo de Dios fluye
hacia otros, fluye hacia tu familia, fluye en tu trabajo, fluye hacia otros. ¿Sabes qué? Compartía con alguien en esta semana y me vino a la mente ahora leyendo esto. Y yo le preguntaba, ¿cómo te has sentido? ¿Qué ha pasado? Y esta persona me decía, yo me he sentido diferente. Yo he visto cómo Dios ha obrado en mí. Inclusive los que me rodean me dicen que hay algo diferente en mí. Que hay un brillo en mis ojos diferente. ¿Tú sabes lo que hace eso? La fuente de agua viva. Cuando nos conectamos a Dios. Esta persona comenzó a servir al Señor. Esta persona comenzó a entregarle su vida a Dios. Se ha conectado a la fuente. Y cuando nos conectamos a la fuente, nos convertimos en corrientes de ríos de agua viva. Y se ve, iglesia. Impactamos a otros. Ella me decía que todos le decían, es que hay algo en ti. Hay algo diferente en ti. Veo ese brillo en ti. Y eso es estar conectado a la fuente. Porque la fuente fluye. Sigue trabajando en nosotros, sigue corriendo dentro de nosotros. Aleluya. Así que, iglesia, fuiste creado para vivir conectado a la fuente, no para vivir desconectado de Dios. Él es tu creador. Y como tu creador, tú tienes que estar conectado a Él, a la fuente de vida. Creador. Él te creó. ¿Quién puso el soplo de vida en ti? Fue Él. ¿Quién es la fuente de vida? Es Él. Pues lo único que tenemos que hacer es yo estar conectado. Siempre se lo he dicho, yo creo que lo usé con los abanicos. Si yo desconecto el abanico, ¿qué va a pasar? Se va a apagar. Y aquí nos morimos de la calor. Pues igual, si te desconectas de la fuente de agua viva, te vas a secar y te vas a morir. Tenemos que volver a la fuente, iglesia. Si hay algo que está impidiendo que vuelvas a la fuente, tienes que volver. Tienes que vivir conectado a ella. Tienes que ser lleno constantemente de esa fuente para que los ríos no fluyan y comenzar a fluir como una vida llena de esa fuente a otros. Eres ejemplo para otros. Amén. Así que si has dejado la fuente, vuelve. Si tienes sed, hoy Dios te está diciendo, bebe de mi agua y no tendrás sed jamás. Y cuando seas lleno de esa fuente que fluye, es tiempo de darla a otros. Es tiempo de compartirla con otros. Aleluya. Así que cuando vuelvas a la fuente, vas a dejar de sobrevivir y comenzarás a dar vida. Porque hay mucha gente que está sobreviviendo. Y Dios no quiere que sobrevivas. Dios quiere que te mantengas vivo y pleno en Él. Y cuando estamos conectados tenemos vida. Vida constante. No estamos tratando de sobrevivir, no. Dios está en nosotros y tenemos vida en Él. Amén. Iglesia bella, vamos a orar en esta hora. Si hay alguien que entiende que se ha alejado un poco de la fuente, este es el momento de volver a la fuente. Pero habla con el Señor y dile, Señor, Padre, yo posiblemente me he alejado de ti en algún momento, Señor. Y yo te pido en esta hora, Padre de la gloria, que si hay alguien que se ha desconectado, Señor, comience a conectarse contigo nuevamente, Padre. Fuente de agua viva. Fuente de agua viva. Padre, te doy gracias, Señor amado, por tu palabra preciosa, Señor. Padre, porque tu palabra edifica, porque tu palabra nos transforma, Señor. Porque sabemos que es viva y es eficaz, Señor. Y hace, Señor, el trabajo por la cual es enviada, dice tu palabra, Señor. Y en este momento yo te pido, Señor, por cada corazón en este lugar, por cada corazón que luego nos va a estar escuchando, Padre, que comience a conectarse contigo, Señor amado, para que esos ríos comiencen a fluir dentro de ellos, Señor. Ríos, corrientes, Padre, dentro de ellos, Señor amado. Padre, que ellos sean llenos de ti constantemente, Señor. Padre, que nos mantengamos conectados a ti, Señor amado. Que no seamos como el pueblo de Israel, Padre, que te dejaron a ti por cisternas rotas, Padre, que terminan vacías. Padre, tú eres la única fuente viva.
Tú eres la única fuente donde podemos permanecer, Señor, donde tenemos firmeza, estabilidad, mi Dios amado, donde no seremos avergonzados, Padre de la gloria, si estamos conectados a ti, Señor. Yo te doy gracias, Padre de la gloria, porque hoy entendemos la importancia, Señor, de estar conectados a ti, Señor. De estar conectados, Padre, a ti, donde únicamente hay vida. Donde únicamente hay vida, Señor amado. Y en esta hora yo te pido, Señor, que comiencen a correr esos ríos dentro de ellos, Padre. Llénalos, Señor. Llénalos, Padre. Llénalos de ti, Señor. Padre, que comiencen a correr esos ríos, Señor, y ellos puedan impactar a otros, Padre de la gloria, con esa fuente que fluye dentro de ellos, Padre. Que puedan ver otros, Señor, lo que tú haces, Señor. Cómo ellos pueden permanecer en medio aún de los procesos, Señor. Cómo ellos pueden mantener paz y estabilidad aún en medio de los procesos. Porque tú eres su fuente, Señor. Porque están llenos de ti, porque están conectados a ti, Padre de la gloria. Te doy gracias, Señor amado, porque tú has hablado hoy, Señor, a tu pueblo. Y hoy, Señor, nos ha puesto a recordar, Señor, la importancia, Señor, de vivir pegado a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte al Señor. Gloria a Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Jesús. Dios bendiga cada vida a la distancia y recuerda mantenerte conectado a la fuente de vida. Amén. Dios me lo bendiga. Dios te bendiga. Hace un tiempo compartimos un inicio sencillo, pero lleno de fe. Hoy el avance es visible, firme y ordenado. Hoy, cada avance que ves es posible gracias a cada semilla sembrada. Honramos profundamente la confianza y el apoyo recibido. Todo ha sido administrado con cuidado, oración y responsabilidad. Seguimos caminando con claridad, con paz y con la certeza de que cada paso nos acerca más a la culminación. Cada semilla sigue siendo de bendición y seguimos avanzando con gratitud.